Ahora vamos a verificar este tema de la eficacia de las resoluciones judiciales. Cuando hablamos de la eficacia, hacemos también referencia a la firmeza de la resolución. Fíjense que uno de los aspectos fundamentales de los actos de decisión del órgano jurisdiccional, con diferencia a los del órgano legislativo, a los del ejecutivo, es que estos adquieren firmeza. Por ejemplo, una ley puede cambiarse por medio de otra ley, un reglamento de igual forma, una decisión del ejecutivo, y eso lo hemos visto en esta pandemia. Se ordenaba algo y al día siguiente teníamos otra orden, añadiendo o modificando. Entonces, aquí nosotros observamos que realmente esto es modificable, pero cuando hablamos de las resoluciones judiciales, aquí no tanto, pero vamos a observar cuáles resoluciones y en qué momentos son eficaces. Las resoluciones emitidas por parte del órgano jurisdiccional, pero estoy hablando de las resoluciones que se realizan durante el proceso. No es que la Corte en pleno va a dar una decisión para todos los demás, ¿verdad? Y esta ya de por sí tiene una eficacia de calidad de cosa juzgada. No, 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 no. Sino que hablamos de las que se desarrollan durante el proceso. Y aquí observamos la eficacia que tienen cada una de ellas. ¿Cuál es la eficacia de los decretos? Aquí dice, los decretos podrán ser rectificados y ampliados en cualquier momento, dice, cualquier momento del proceso, por razones de forma o de fondo, siempre que no se cause perjuicio a alguna de las partes. Fíjese que hay algo muy interesante acá. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil establece el plazo para interponer recursos de revocatoria. Si ustedes se acuerdan, yo mencionaba que admiten revocatoria los decretos de sustanciación y los autos no definitivos. Y nos establece un plazo de 3 días. Ahora, aquí sucede una situación que debemos de tomar en cuenta, y es que estos decretos tal vez no se interpone recurso, pero el juez de una forma oficiosa, ¿sí? Puede rectificarlos y decir, híjole, yo me equivoqué en tal acto, voy a rectificarlo. Y en ese momento el juez lo rectifica. En cualquier momento del proceso lo puede hacer sin problema. Lógico, siempre que el proceso no haya finalizado, ¿ok? Acuérdense que los decretos de sustanciación tienen una característica y estos no son motivados, ¿sí? No es necesario darle una motivación en particular. Después tenemos la eficacia de los autos simples. Ya sabemos que los autos simples son aquellos que nos resuelven aspectos incidentales, nulidades, medidas cautelares, entre otros. Dice, lo resuelto por los autos que no ponen fin al proceso, puede ser modificado al dictarse la sentencia, dice, siempre que ello no importe retrotraer el procedimiento. Es decir, que durante la sentencia, ya directamente en la sentencia definitiva, yo puedo venir y directamente hacer una rectificación o modificación de ese auto simple. Puedo realizarlo, ¿sí? Puedo hacer esa rectificación. ¿En qué momento lo hago? En la sentencia definitiva. O sea, que en pocas palabras lo que me están diciendo, que los decretos de sustanciación no es que sean totalmente eficaces o los autos simples sean totalmente eficaces. Estos pueden modificarse, ¿sí? ¿Y cómo pueden modificarse? Aquí nos está indicando los decretos de sustanciación, obvio, por medio de cualquier otra resolución en la cual esté modificando. Y en el auto simple, en la sentencia definitiva, en la cual esté modificando. Ya en este caso podríamos indicar que esa eficacia es relativa, por así llamarlo. Se dio el decreto, entonces ya definitivamente el decreto ya quedó totalmente firme. Muy bien, respecto a la firmeza de las resoluciones definitivas, ojo con esto. Cuando hablamos de las resoluciones definitivas, ¿sí? Hace referencia a este 229 a los autos definitivos y las sentencias definitivas. Pero para poder entender en qué momento tienen eficacia, debemos de entender cuándo quedan firmes. Fíjense que es esto, esto me resolvió un problema a mí. Fíjense que se lo voy a explicar por medio de esto, de este ejemplo, y les pido que pongan atención.
Vamos a irnos a la ejecución forzosa. Tenemos la ejecución forzosa. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, otra vez, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil regula varios procesos. El declarativo, procesos especiales y el de ejecución. En pocas palabras, para poder ejecutar una sentencia de dar, hacer o no hacer, eh, aquí puede ser aspectos líquidos, económicos directamente también, tenemos un plazo. Después de dictada la sentencia y que la sentencia haya quedado firme, ojo, haya quedado firme, se tienen 2 años. Aquí tenemos el artículo 553. Dice, la pretensión de ejecución prescribe los 2 años de haber quedado firme la sentencia o resolución del acuerdo y transacción judicial aprobados, homologados, o del laudo arbitral cuyo cumplimiento se pretenda. Aquí nos menciona qué documentos tienen aparejada ejecución. No voy a desarrollar esto porque ya esto es un tema totalmente diferente. Aquí la pregunta es, ¿cuándo adquiere firmeza esta sentencia? ¿Y cuándo comienza a correr este plazo de 2 años? Mírenme. Le voy a poner un caso. Yo tenía un cliente el cual había sido condenado a pagar $200,000. Tenía embargada la empresa. Cuando se hace un embargo de una empresa, se le nombra un interventor con cargo a la caja. Eh, Quien sea contador o administrador de empresa me va a entender. Esta persona lo que hace es literalmente administrar la empresa para que ésta no quede eh, en desuso o que ésta se vaya a la quiebra, llamémosle así. Normalmente cuando una persona viene y dice, tengo una sociedad, tengo una empresa, me la tengo embargada la empresa, hay que quede esa empresa, yo no me voy a estar matando para pagarle a otro, ¿vea? Y al final se declara en quiebra y ya está, aunque es un dolor de cabeza también. Pero lo cierto es que como la sociedad, dependiendo del tipo que sea, no afecta a los socios, sino que directamente a la persona jurídica denominada sociedad. Entonces, aquí teníamos un problema, que teníamos embargada esta empresa por $200,000. La sentencia definitiva habían emitido, aquí les quiero pedir que me pongan atención, habían emitido una resolución en la cual, digamos, se dio la sentencia definitiva. Se interpuso recurso de apelación, declararon no al lugar al recurso de apelación. La Cámara regresa el procedimiento al juzgado de primera instancia. Cuando el juez recibe, dice, bueno, habiendo precluido el plazo para interponer el siguiente recurso, declárese firme la sentencia. Entonces, esa resolución, imaginémonos que fue el 2 de septiembre del 2015. Imaginémonos, 2 de septiembre del 2015. Pasó bastante tiempo y el 2 de septiembre del 2017, exactamente ese día, presentaron la ejecución forzosa. Para presentar la ejecución forzosa es una solicitud, que realmente la solicitud no tiene mayor complejidad, ¿verdad? Eh, Aquí se encuentra solicitud de ejecución, cuáles son los requisitos de forma específica de la solicitud. O sea, no es una demanda, ¿sí? Es una solicitud bastante simple, pero tiene requisitos. Entonces, el 2 de septiembre del 2017 presentaron esa solicitud. Ya estamos hablando que eran $200,000 de capital más intereses como del 15% mensual desde que inició el proceso. El proceso había iniciado ahí por el 2014 más o menos, finales del 2013, hasta la ejecución de sentencia, que los intereses se van a desarrollar hasta haber terminado de pagar absolutamente todo. Me busca mi cliente, si ya tenía bastante de ser mi cliente, y me dice, licenciado, si estamos fritos. Me acaban de notificar la ejecución de sentencia. Perdí mi empresa. Bueno, páseme el dato, páseme el detalle. Y yo dije, híjole, exactamente en el plazo de los 2 años presentaron. Aquí hablamos de una prescripción, ¿sí? Esta es una excepción en la ejecución forzosa. Prescripción extintiva de la acción. En esta prescripción,
lo que me está diciendo es que si el abogado de la parte demandante, quien ganó el proceso, no presentó la solicitud de la ejecución forzosa en los 2 años, el demandado puede alegar una oposición. O sea, es muy parecido a una demanda y una contestación de demanda. En la oposición puede alegar prescripción extintiva. ¿Ok? Eso es lo que puede alegar. Muy bien. La pregunta del millón es, ¿qué es lo que pasa con la sentencia? ¿Cuándo tuvo eficacia? ¿Cuándo tuvo eficacia esa sentencia? ¿Podía hacer algo o no podía hacer nada? O decir, bueno, ya pasaron 2 años, pero el 2 de septiembre se dio la sentencia, se dio una resolución en la cual en la resolución se indicaba directamente que se había dado por calidad de cosa juzgada la sentencia, y el 2 de septiembre del 2017 habían presentado esa solicitud. La pregunta del millón es, ¿puedo hacer algo? O ya definitivamente puedo entender que ya la sentencia, la solicitud se presentó en el momento y todo. Cuando llegó a eso, yo lo primero que dije fue, paja, lo presentaron en tiempo. Exactamente en el último día lo presentaron. Además, la presentaron a las 3:30 de la tarde. Ya no se puede hacer nada, ya el cliente perdió la empresa y todo lo demás. Pero me vino una pregunta a la mente y es, ¿cuándo adquiere calidad de cosa juzgada una sentencia? ¿Cuándo la sentencia es eficaz? Porque a partir del momento que la sentencia es eficaz, yo puedo interponer, yo puedo presentar la ejecución forzosa. Y si el demandante no lo hizo en ese plazo, pues yo puedo alegar la prescripción extintiva y hacer que mi cliente ya no pague $200,000. Leyendo el código encuentro ese artículo 229. Y dice, los autos definitivos y las sentencias adquieren firmeza en los siguientes casos. Primero, cuando los recursos interpuestos hubieran sido resueltos y no existieran otros disponibles en el caso. Ejemplo, admitía apelación, admitía casación. Si yo llego hasta casación, ya no puedo, ya no tengo otro recurso. Y como ya no tengo otro recurso, pues la sentencia adquiere firmeza. Ya agoté todos los recursos. Si no, nuestro código y nuestras leyes procesales en nuestro querido El Salvador y en la mayoría de países tratan de evitar un peregrinaje judicial, una apelación de apelación de apelación de apelación de apelación, ¿verdad? Trata de evitarse esa situación. Aunque, les soy sincero, en materia penal es bastante normal que declaren las nulidades de la vista pública y se vuelva a realizar la vista pública, otra vez apelación, casación, se vuelva a ordenar la nulidad y así se da. En materia civil y mercantil es muchísimo más raro que se dé esa situación. Así que en este caso, si se agotan todos los recursos, en ese momento ha adquirido firmeza la sentencia. Por ejemplo, me notifican ahora la resolución de la sala de lo civil declarando no al lugar a casar la sentencia. ¿Cuándo adquirió firmeza? El día que me notificaron. Bueno, al día siguiente que me notificaron. Me notifican ahora, a partir del día siguiente, esa sentencia ya tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque ya está firme y ya se agotaron todos los recursos. Segundo, cuando las partes los consintieran expresamente. Estamos en la audiencia, imaginémonos que estamos en un proceso abreviado, procedimiento abreviado. El juez dicta sentencia en el momento de forma oral, no solamente fallo, sino que también sentencia. Y se le pregunta a la parte demandante, ¿y usted va a recurrir? No. Demandado, ¿y usted va a recurrir? No. ¿Quieren que se quede constancia en acta que renuncian a su derecho de recurrir? Sí, quede constancia en acta que estamos renunciando de nuestro derecho de recurrir. A partir de ese momento, ya esa sentencia es eficaz y tiene que cumplirse a partir del día siguiente o en el plazo que determine directamente la ley. ¿Ok? O sea, en pocas palabras, a partir del día siguiente,
ya directamente esa sentencia adquiere firmeza. Después de eso, el tercero, cuando se hubiera dejado transcurrir el plazo de impugnación sin imponer el correspondiente recurso. ¿Cómo así? Se dio la sentencia definitiva. Ya nuestro CPCM nos ha dicho que para interponer recurso de apelación tengo 5 días. Ya sabemos que son 5 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación. ¿Qué pasa si llegó el día sexto y yo no interpuse el recurso? La sentencia queda firme. Mire, ¿y qué pasa si después de dictada la sentencia de apelación, yo no utilicé los 15 días hábiles que tengo para interponer el recurso de casación? Llegó el día 16 hábil y yo no presenté recurso. ¿Cuál es la repercusión? Bueno, esa sentencia adquiere firmeza. Estos son los 3 motivos. Ahora, cuando hablamos de la firmeza, vamos a observar que vamos a tomar en cuenta el otro concepto, cosa juzgada. Este estado de cosa juzgada solamente la tiene el órgano jurisdiccional en sus decisiones y solamente en algunas decisiones en particular, en autos definitivos y ante todo en sentencias definitivas. Aquí nosotros vamos a observar una clasificación, ¿sí? La clasificación es cosa juzgada formal y cosa juzgada material. En la cosa juzgada formal, bueno, en la cosa juzgada material tenemos 3 características. Ya ustedes en teoría general del proceso se lo explicaron y le decían, mire, la sentencia se vuelve inimpugnable o irrecurrible. ¿Qué significa que sea inimpugnable o irrecurrible? Ya no admite ningún tipo de recurso, ¿sí? Ya no admite ningún tipo de recurso. Se vuelve inamovible o inmodificable. Es decir, ya no puede moverse, ya no admite ningún tipo de modificación. Lo que se dijo en esa sentencia es ley para las partes hasta que se cumpla. No se puede modificar de ninguna forma, de ninguna manera. Y 3, es coercible, es decir, que el órgano jurisdiccional, conforme a los poderes que le ha brindado el Estado, puede ejecutar su sentencia de forma obligatoria. ¿No querés pagarle los $200,000 que le debes? Ah, ok, embárguese, véndase en pública subasta, etcétera, etcétera. ¿No le querés pagar esa cuota alimenticia que tenés pendiente desde hace un año? Ok, embárguese bienes, establezca medida cautelar de restricción migratoria, etcétera, etcétera. Puede hacer ejecutar sus decisiones de forma coercible. Esa es la cosa juzgada material, ¿ok? Cosa juzgada material. Pero también tenemos una cosa juzgada. Ahora, hay algo muy importante que les quiero decir. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil es del criterio de o hay cosa juzgada o no hay cosa juzgada. ¿Sí? O hay cosa juzgada o no hay cosa juzgada. ¿A qué hace referencia en esto? Hace referencia a si nuestro código dice o reúne estas 3 características o no es cosa juzgada. Realmente a eso da a entender nuestro código. Ahora, realmente aquí vemos la diferencia entre el derecho procesal científico y el derecho procesal positivo. El derecho procesal científico, algunos determinan que existe una clasificación y es la cosa juzgada material y cosa juzgada formal. En la cosa juzgada formal cambia una de las características y es la mutabilidad, ¿sí? Es decir, esa resolución puede ser cambiable, puede modificarse. Y usted me puede decir, mire, ¿y eso es posible? Sí, eso es posible, eso es posible. Nuestro código, aquí les voy a poner un ejemplo, vámonos al juicio ejecutivo. Lo vemos acá, 470. Esto es el juicio ejecutivo. Más adelante ustedes entenderán que el juicio ejecutivo se da con estos títulos.
ese es un procedimiento especial, ¿sí? Son títulos ejecutivos que permiten iniciar los instrumentos públicos, privados, fehacientes, títulos valores, etcétera. Si es uno de esos documentos, yo puedo iniciar un juicio ejecutivo. Ya no me voy a un declarativo común, ni abreviado, ni un monitorio, ni posesorio, sino que me voy a un juicio ejecutivo. Pero aquí observamos una situación y decimos 470. Eficacia de la sentencia, dice. La sentencia dictada en procesos ejecutivos no producirá efecto de cosa juzgada. Aquí es donde vemos lo que les estoy indicando. O sea que entonces la sentencia no tiene eficacia. No, momento. Es que es inimpugnable, es decir, ya no adquiere, ya no admite ningún tipo de recurso. Es coercible, o sea, se puede ejecutar de forma obligatoria, pero es mutable. A eso hace referencia este artículo 470, cuando dice no producirá efectos de cosa juzgada. Lo que realmente me está diciendo, si es que nos vamos a esa teoría, es, mire, no adquiere calidad de cosa juzgada material, sino que formal, ¿sí? Y dejará expedito el derecho de las partes para controvertir la obligación que causó la ejecución. Aquí lo que me está diciendo es, puede mutarse. Dejará expedito el derecho de las partes. ¿Para qué va a dejar expedito el derecho? Bueno, va a dejar expedito el derecho para que las partes busquen otro proceso para poder controvertir la obligación que causó la ejecución. O sea, en pocas palabras, a esto antes se le conocía como ordinariar la acción. Antes eran procedimientos sumarios, después eran procesos ordinarios. Ahora nosotros los tenemos como procedimientos especiales y ahora declarativos. Entonces lo que sucedía antes era que del sumario lo convertía en un ordinario, si es que la parte afectada lo solicitaba. Aquí nos dice, excepto es el caso en que la ejecución se funda en títulos o valores, en el cual la sentencia producirá los efectos de cosa juzgada. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que la sentencia adquirirá cosa juzgada material, es decir, inimpugnable, inmutable, coercible. En la anterior, inimpugnable, mutable, ¿sí? O sea, cambiable y coercible. Entonces, volvemos al punto. Nosotros, al analizar esto, tenemos que tener totalmente claridad en esto. ¿Cuándo adquiere calidad de cosa juzgada? Ahora, volvamos al punto, al caso que yo les planteé. Estaba frente a mi cliente, que ya le habían dicho, mire, ya vamos con la ejecución forzosa. Se tienen 5 días para poder contestar esa ejecución forzosa, ese despacho de ejecución y presentar algún tipo de oposición. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿cuándo adquiere calidad de cosa juzgada? Leo estos 3 ordinales y en ese momento me doy cuenta, es necesario que el juez emita una resolución declarando la firmeza de la sentencia, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Es necesario que el juez emita una resolución declarando la firmeza de la sentencia, ¿sí o no? Edwin me dice no, así es, no es necesario, no es necesario. Y entonces, ¿cómo voy a saber yo cuándo adquiere firmeza una sentencia? Simple, tomando en cuenta este artículo 229. ¿Ya se interpusieron todos los recursos? ¿Ya finalizaron todos? Sí, adquirió calidad de cosa juzgada, tiene firmeza. ¿Consentimos renunciar? Sí, adquirió firmeza. ¿Se dejó transcurrir el plazo para interponer recursos? Sí, adquirió firmeza. ¿Qué es lo que había sucedido en ese caso? El 2 de septiembre del 2015 hubo una resolución por parte del juez, indicando, habiendo transcurrido el plazo para interponer recursos y sin que lo haya realizado la parte demandada, declárese firme, dijo el juez. El 2 de septiembre del 2017 presenta la ejecución forzosa, cuando había adquirido firmeza. ¿Qué es lo que había pasado? La sentencia la habían dictado aproximadamente en marzo del 2015, más o menos. En eso se interpuso recurso de apelación. El recurso de apelación dijeron no al lugar.
Imaginémonos que dijeron no al lugar pongámosle en junio, pongámosle el 10 de junio del 2015, dijeron no al lugar y ese día notificaron el no al lugar de la apelación. ¿Cuánto tiempo tenía yo para presentar el recurso de casación? 15 días. Ok, entonces yo tendría que haber hecho el conteo a partir del 10 de julio, a partir del día siguiente de la notificación, y ahí yo tenía que contar 15 días. Imaginémonos que esos 15 días hayan finalizado el 30 de julio. Estoy inventando fechas, ¿ok? El 30 de julio. Y yo no presenté recurso de casación. No lo presenté. Entonces, en ese momento, como no se interpuso recurso de casación, ¿cuándo adquiere firmeza la sentencia? A partir del día siguiente. O sea, en pocas palabras, si fue el 30 de julio, ¿cuándo tendría que haber quedado firme la sentencia? Al día siguiente. Ahora, si al día siguiente ya habíamos eh, verificado que ya no se podía interponer recurso porque ya había precluido el plazo para interponer recurso, a partir del día siguiente yo podía interponer mi ejecución forzosa. Yo podía hacerlo. O sea, en pocas palabras, para agosto esa sentencia ya había adquirido firmeza. Remiten otra vez, la Cámara remite el proceso a primera instancia, la primera instancia lo recibe y el 2 de septiembre hace la resolución y la notifica. El detalle es que para ese entonces la sentencia ya estaba firme. Cuando presentaron la ejecución forzosa, ¿qué es lo que pasó? Ya esa sentencia, ya esa ejecución forzosa, el plazo para plantearla ya había prescrito. ¿Qué es lo que yo hice? Me senté, después de haber hecho ese análisis del 229, agarré mi computadora, hice un escrito y me tardé unos 2 horas quizás en hacerlo para fundamentar mi oposición, ¿sí? Como si fuese una contestación de demanda. Vengo a alegar excepción material de prescripción extintiva de la pretensión de ejecución forzosa. Le hago la explicación que les acabo de hacer a ustedes respecto al 229. Hago ofrecimiento probatorio, que el ofrecimiento probatorio es documental, es decir, el mismo expediente, porque con el mismo expediente se puede verificar, y hago mi petición. Y la petición es clara, que se declare la prescripción extintiva de la pretensión de ejecución forzosa. Se señala una audiencia especial, se hace la argumentación de forma oral, y lo que sucedió es que mi cliente ya no pagó $200,000 por errores de plazos. Así de simple, por errores de plazos. El otro abogado había tomado en cuenta esa resolución. Había tomado en cuenta esa resolución del 2 de septiembre. Gravísimo error. Estamos hablando de un error de más de $200,000 porque con intereses, pago de interventor con cargo a la caja, ay Dios, eran como $350,000 por todo. Vamos a ver, dice, o sea que erróneamente ellos contaron el plazo a partir de la notificación. Exactamente, ellos tomaron el plazo a partir del día que les notificaron un decreto de sustanciación. Ese era un decreto de sustanciación cuando le decía, habiéndose precluido el plazo para interponer demás recursos, declárese firme la sentencia. No era necesario. Dice Isaac, lo que he visto en las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia es que son firmes desde que los magistrados firman. No, no es así, compañero. No es así. Ya la ley directamente nos dice, estos son los únicos 3 momentos en los cuales se puede determinar que se tiene firmeza la sentencia. Dice, la cosa juzgada se extiende a las pretensiones de la demanda y de la reconvención y comprenderá todos los hechos anteriores al momento en que hubieran precluido las alegaciones de las partes. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus sucesores. O sea, la cosa juzgada, cuando ya es una sentencia eficaz y ha pasado por cosa juzgada, no solamente le afecta a las partes, sino que a sus sucesores, ¿sí? Y se puede extender a los terceros cuyos derechos dependen de los de las partes, si hubieran sido citados a raíz de la demandada. O sea, en pocas palabras, aquí estamos haciendo referencia a los terceros coadyuvantes. Hasta ellos llega. Acuérdense que el artículo 58 del Código Procesal Civil y Mercantil me indica que son parte
el demandante o demandado o quien pueda verse afectado por la sentencia definitiva. Efecto de la cosa juzgada en otro proceso. Ojo con esto. Aquí volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de cosa juzgada, vamos a tomar en cuenta lo que indica nuestra Constitución. Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Aquí vamos a verificar que cuando hablamos de la singularidad de la cosa juzgada, debe existir la misma singularización de sujeto, objeto, causa. Los mismos sujetos procesales, la misma causa de pedir y el mismo objeto en litigio. O sea, esa es la situación. Dice el 231, la cosa juzgada impedirá, conforme a la ley, un ulterior proceso entre las mismas partes sobre la misma pretensión. Sin embargo, los pronunciamientos que han pasado en autoridad de cosa juzgada vincularán al tribunal de un proceso posterior cuando en este aparezcan como antecedentes lógicos lo que sea su objeto, siempre que las partes de ambos procesos sean las mismas o la cosa juzgada se haya de extender a ellas por disposición legal. O sea, en pocas palabras, la sentencia muchas veces podría servirme para iniciar otro plazo, para iniciar otro proceso, ¿sí? Eh, por ejemplo, declaran al lugar que una persona no es propietaria de un inmueble y tiene que devolverlo, por ejemplo. Esa persona deja de poseer el inmueble y deja solo el inmueble. Al ver que el inmueble está totalmente solo, se vuelve a incorporar. A partir de ese momento puede comenzar a contar otro plazo. Y ahí le puede decir la parte contraria, mire, eso es cosa juzgada, ya habíamos discutido este tema anteriormente. No, es otro tiempo. Es cierto, la misma causa es el mismo objeto, pero es otro tiempo. Entonces vamos a tomar en cuenta directamente la anterior sentencia para ello. Esa es la situación. ¿Alguna pregunta acá, compañeros? Ana Sorto me dice, fíjese que no me quedó claro la cosa juzgada formal y material. Vamos a ver. La cosa juzgada formal, ya habíamos dicho, cuando una sentencia adquiere firmeza, esa sentencia adquiere tres características. Ya no se puede interponer recurso, es inimpugnable, es inmutable, es decir, ya no se puede mutar, ya no puede cambiarse, y es coercible. ¿Qué significa eso? Que en ese momento esa sentencia puede ser ejecutada de forma forzosa por parte del órgano jurisdiccional. Esa es la cosa juzgada material, ¿sí? ¿Sí? Cosa juzgada material. Ahora, en la cosa juzgada formal, la única diferencia es que esta puede ser mutable. O sea, la sentencia puede mutar. ¿Y cómo puede mutar? Por medio de otro proceso. Se lo explico en materia de familia. Dictan una sentencia donde dice al lugar al divorcio, establezcase una cuota alimenticia de $50, un régimen de visitas cerrado y el cuidado personal a favor de la madre. Esa es una sentencia en materia de familia. ¿Qué se puede modificar? El divorcio no se puede modificar. Esa adquiere calidad de cosa juzgada material. Pero las otras pretensiones conexas sí se pueden modificar. ¿Por qué? Porque esto puede ser cambiable con el tiempo. Imaginémonos que se le estableció $50 de cuota alimenticia. ¿Por qué? Porque la persona no ganaba ni $200 mensuales, no tenía un trabajo fijo, etcétera. Pero pasó el tiempo, 5 años, y esta persona terminó una carrera. El padre terminó una carrera. Comenzó a ganar $2,000 mensuales. Aparte de eso, el niño ya no tiene un año de edad cuando se le declaró esa cuota alimenticia. Ahora ya tiene 6 años. Entonces, ¿cómo está eso que le vamos a seguir pagando $50? Mire, pero es que sí, todas las sentencias adquieren calidad de cosa juzgada material. No, pueden modificarse algunas. Y aquí vemos un ejemplo. Esa sentencia puede modificarse. ¿Cómo lo vamos a modificar? Por medio de otro proceso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, en este caso vamos a presentar una demanda de modificación de sentencia. Así se le conoce siempre en materia de familia. Se va a modificar la sentencia por, por esos hechos cambiados, ¿sí? Esos hechos que han cambiado. Buenas noches, Lid. Mira, Tengo una pregunta. Eso que acaba de explicar es porque a mí no me quedó claro, le iba a hacer la
la pregunta es que si podías explicar otra vez el artículo 470, pero no sé si eso que acaba de decir, que cuando la sentencia es mutable, eso es lo que tiene que ver con el artículo 470, que y al respecto que dice que dejará expedito el derecho a las partes, ¿o cómo es? Exactamente lo mismo. Ah, ok. Exactamente lo mismo, solo que lo acabo de explicar como materia de familia, ¿sí? Me parece, En me parece. materia, en materia de familia me permiten modificar la sentencia. O sea, la ley me lo debe de permitir, si no es cosa juzgada material, ¿sí? Entonces, en ese caso del artículo 470 me dice, mire, si el documento base de pretensión es distinto a un título valor, usted puede controvertir la obligación emitida por el primer proceso en otro proceso. O sea, adquiere calidad de goce juzgada formal. Puede modificarse. No sé si me Muchas, he dado a entender. sí, sí, ahora sí ya puedo entenderlo de una mejor manera. Entonces, en la observación que usted hizo de el inciso primero y el inciso segundo, que dice que entonces el inciso segundo del artículo que estamos mencionando es cuando la sentencia adquiere calidad de cosa juzgada material. Así es. El Ah, ok. primer inciso del 470 es formal. Ok, muchas gracias, Lick. Para servirle. Dice, en familia y su supuesto podríamos pedir la revisión de la sentencia respecto de la cuota alimenticia. No es un recurso, no es un recurso. El recurso de revisión existe, ¿sí? Pero no estamos hablando del recurso de revisión, no, estamos hablando de otro proceso, ¿ok? Estamos hablando de otro proceso en el cual lo que yo voy a pedir es que se declare una modificación de sentencia. Mire, vamos a modificar que están divorciados. No, eso no se puede modificar. Pero sí podemos modificar la cuota alimenticia. ¿Por qué? Porque los hechos cambiaron. Ya la persona de ganar 200 pesos está ganando 2,000. El niño de gastar $20 o 30, bueno, es imposible que un niño gaste $20. De gastar $50 mensuales, ahora gasta 150. Entonces, vamos a pedir una modificación de sentencia respecto a eso. ¿Tiene que ser ante el mismo juez? Pregunta Francisco Antonio. Depende. Aquí vamos a aplicar siempre las reglas de competencia. La regla de competencia fundamental de aspecto en la razón a la materia, siempre materia de familia. Si es territorial, vamos a tomar en cuenta el domicilio del demandado, ¿ok? Imaginémonos que el demandado, uno de los sujetos procesales que ahora va a ser demandado, cambió de domicilio. El juez que dictó sentencia fue el juzgado de familia de San Salvador y ahora vive en San Marcos. En San Marcos tenemos un juzgado de familia, entonces ya no lo voy a pedir en San Salvador, esa modificación, sino que sería en San Marcos. Lo que vamos a hacer es modificar la sentencia, pero la ley me tiene que dar la oportunidad para hacerlo. No sé si me he dado a entender. Muy bien, muchachos, ha sido un gusto. Pasen buenas noches, cuídense mucho y vayan a cenar. Dios los bendiga.